8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. Om Radio TV. El lenguaje del corazón. Un mensaje de vida. Un espacio para encontrar una red de apoyo para el adecuado acompañamiento en caso de adicciones. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que escuchen este bello programa, El lenguaje del corazón. Gracias a Om Radio por prestarnos sus micrófonos para pasar un mensaje de vida. Y pues bueno, hoy tenemos a dos compañeros súper invitados, ¿no? Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, de verdad. Tenemos un súper tema. Y bueno, nos vamos a presentar. Yo soy Lorena, alcohólica anónima de Central Mexicana de Servicios Generales, AC. Adelante, quien guste. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto, soy un miembro de Alcohólicos Anónimos. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, yo soy Rodrigo y soy un miembro más de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Muy bien, chicos. Pues bueno, vamos a iniciar, como es costumbre, con el enunciado de Alcohólicos Anónimos. ¿Me ayudas? Claro. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar de beber vida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Muchísimas gracias. Adelante con la reflexión. Pensar en otros. Nuestras mismas vidas, como exbebedores problema que somos, dependen de nuestra constante preocupación por otros y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Alcohólicos Anónimos, página 22. Nunca me ha resultado fácil pensar en otros. Aun cuando trato de practicar el programa de Alcohólicos Anónimos, siempre soy propenso a pensar cómo me encuentro hoy, me siento feliz, alegre y libre. El programa me dice que mis pensamientos tienen que dirigirse a aquellos alrededor mío. ¿Le gustaría a este principiante tener alguien con quien hablar? A esa persona la veo un poco triste hoy. Quizá podría levantarle los ánimos. Solamente cuando olvido mis problemas y me esfuerzo por aportar algo a otros, puedo empezar a alcanzar la serenidad, el conocimiento consciente de Dios que busco. Muy bien, muchísimas gracias. Y pues bueno, hoy vamos a empezar a darle de lleno al tema. La verdad, un muy bonito tema. Denise lo escogió y se ha dado la tarea de empezar a motivar a los compañeritos y pues estamos agradecidas de que el día de hoy estén aquí con nosotros, de verdad. Y pues bueno, vamos a empezar. ¿Quién gusta empezar sobre el tema? Que el tema es la fe, ¿no? Bonita palabra, chiquita, pero... Bueno, pues dicen mis compañeros que yo, y me quedé pensando en algunos asuntos acerca de la fe, incluso bueno, la misma reflexión hace pensar ese tipo de situaciones, ¿no? Al llegar a Alcohólicos Anónimos, pues yo la verdad es que no entiendo absolutamente nada. Yo lo único que sabía era que tenía muchos problemas, que eran imparables, que yo ya no podía parar de beber y que pues se me pedía asistir a una junta de información de Alcohólicos Anónimos y poco a poco, conociendo la comunidad, conociendo el compañerismo que hay al interior de todos los grupos y de la comunidad misma, me voy dando cuenta de lo que significa el paso 12, dar sin esperar. Y es muy difícil, sinceramente, porque a veces uno no está en condiciones para eso. A veces los problemas son tan abrumadores que aun y cuando uno está intentando dejar de beber, las complicaciones dentro de
del trabajo, la cuestión laboral, la cuestión emocional, no permiten que yo me integre dentro de mi comunidad, ¿no? El aislamiento es muy terrible para una persona que tiene un problema tan fuerte como es, o que tiene una enfermedad tan grande como el alcoholismo. Yo ya había perdido la fe cuando empecé a beber, por eso empecé a beber. La fe de vivir, la fe de que algún día pudiera yo tener una quietud dentro de mi alma y de mi corazón. Y la única manera en la que he podido tener o alcanzar esa fe poco a poco ha sido pues trabajando con otras personas, trabajando con otros, dentro de toda la literatura de Alcohólicos Anónimos dice trabajando con otros borrachos para que intenten también o les pueda yo devolver esa dádiva que a mí se me dio tan desinteresadamente, y de alguna manera eso me permite a mí tener un estado de fe de decir, es posible vivir sin alcohol y tener una vida diferente, ya ajena al consumo de alcohol, ¿no? Al consumo de otras sustancias diferentes al alcohol, que también es, el día de hoy también es mucho más notorio. Y yo creo que este asunto de la fe es muy bonito. Nada más déjame comentarte una última cosa. Estaba pensando en esto, ¿no? O sea, no puedo alcanzar paz sin alejándome de la vida misma, ¿no? O sea, tengo que aprender a vivir la vida y alcanzar esa paz, pero viviendo, no alejado de ella. Y eso es lo que me regala el programa de Alcohólicos Anónimos y la comunidad en general. Muy bien, excelente. ¿Tú Rodri, qué Pues nos tienes que decir? Cuéntanos. Antes que nada, gracias a Un Radio por permitirnos este espacio para que podamos transmitir y compartir algo de la experiencia de lo que nos ha dado el programa de Alcohólicos Anónimos a través de estos temas tan profundos, temas que pudieran parecer un tanto cuanto controversiales cuando hablamos que nuestro programa es un programa 100% espiritual, y en ocasiones la fe se relaciona casi siempre con la religión. Mas sin embargo, pues nos lo dice el texto y lo dice también si nos metemos a entender la definición de fe en cualquier diccionario, pues es creer en algo sin conocerlo, sin palparlo físicamente, ¿no? Entonces para un recién llegado, como fue para mí, hablar de fe lo asocia uno con religión, y no es así. Al paso del tiempo, como se va caminando dentro de Alcohólicos Anónimos, se encuentra uno grandes puertas que se abren, y una es el que yo podía dejar de beber. Entonces, en ese momento empieza a obrar una fe en mí, inconscientemente, pero está obrando una fe. ¿Por qué? Porque yo llego al programa, escucho a mis compañeros, me transmiten su experiencia, me transmiten su fortaleza, su esperanza, me transmiten esa fe que ellos están viviendo, a darle práctica al programa, y yo empiezo a creer que voy a dejar de beber. En ese momento empiezo a obrar la fe en un subconsciente de un enfermo, de alguien que había perdido toda capacidad para controlar su manera de beber, de alguien que había traicionado sus principios, de alguien que había dejado a través de su manera de beber una forma tan desastrosa, iba causando una serie de dolores y una serie de situaciones adversas que jamás se imaginó que pudiera llevarlas con su manera de beber. Entonces llego a Alcohólicos Anónimos, escucho a mis compañeros, me transmiten su fortaleza, su esperanza, y empieza a nacer en mí esa fe de que yo también podía dejar de beber. Además, yo quería dejar de beber. Entonces, esta palabra de fe entre Alcohólicos Anónimos, además, hay una cosa tan maravillosa, que este programa, cuando fue concebido en sus primeros tiempos, pues nuestros cofundadores nos han dejado un legado a través del texto escrito, donde ellos experimentan lo que nos transmiten, sus experiencias que en su momento vivieron, para transmitir un tema tan importante para alguien que llega deshecho con su manera de vivir y con su manera de beber, tan importante como es creer en un poder superior. O sea, desde ese momento empieza a obrar algo tan maravilloso que es el programa de Alcohólicos Anónimos, porque se cree esa fuente de comprensión. O sea, ni a la ciencia, ni a la religión, ni a la medicina nos dio un don, ese poder superior, de poder transmitir ese mensaje de vida al enfermo que está sufriendo. Entonces, la fe empieza a obrar de una manera sutil a través de empezar a creer que puedo dejar de beber. Y luego no me hablan de un Dios. Me dicen,
un Dios como tú lo concibas. Se abre una puerta enorme, se abre un espectro donde el alcohólico puede empezar a creer. Dicen, si quieres creer en algo, pero cree si quieres en la misma silla donde estás sentando, que tu poder superior sea tu grupo. Pero son muletillas que el alcohólico con experiencia le va dando a uno. ¿Por qué? Porque tarde que temprano el alcohólico viejo, de los que me recibieron, el veterano, sabía que este alcohólico que les habla iba a descubrir a su poder superior. Y tarde que temprano el alcohólico lo va entendiendo. Entonces, esa fortaleza, esa esperanza que dan conforme pasan las 24 horas y 24 horas y 24 horas y se está dejando de beber y se empieza a experimentar una nueva vida sin alcohol, el alcohólico que les habla, empieza a experimentar una fe, una confianza en algo que no se puede tocar, en algo que no se puede ver, mas sin embargo, está algo ahí latente y empieza a obrar poquita fe, pero empieza a obrar. Muy bien, Rodri. Mi Denise preciosa, ¿qué nos puedes decir, mi chiquita preciosa, que escogió el tema? Gracias. Hola, buenas tardes. Este tema me gusta mucho porque si de algo carecemos los alcohólicos al momento de llegar a un grupo, bueno, y en ciertos otros momentos, es de fe. Yo tenía poca fe y en el momento que llego realmente se produjo un milagro y empecé a creer, porque no sé si se los había comentado antes que yo desde que empecé a beber, las únicas 2 ocasiones en las que pude dejar de beber o tuve que, fueron mis 2 embarazos y de ahí en fuera, si prometía un mes no llegaba, o sea, los que dicen que han jurado que el mes, que el año, yo no llegaba ni a la semana, jamás, o sea, más de 20 años sin poder siquiera, o sea, cero fuerza de voluntad, obviamente ya sabemos que no es cuestión de fuerza de voluntad. Entonces, en el momento que yo llego a un grupo y escucho a otros compañeros y me siento y todo, ya suena disco rayado, pero es que a mí sí me sorprendió eso muchísimo. Inmediatamente digo, como magia, realmente es la única forma y desde ese momento hasta el día de hoy no he vuelto a beber. O sea, realmente sí el programa te envuelve para que creas. O sea, a algunos les sucede pronto, otras cosas me sucedieron después, que tenía falta de fe en muchas otras cosas del programa, o sea, pero el deseo de beber se quitó en el momento inmediato, ¿no? Y después, bueno, hay que practicar la fe. Como dice el compañero, Dios, como nosotros lo concebimos, súper importante, porque yo creo que la mayoría llegamos peleados con la religión que tengamos, y eso nos ayuda mucho a decir, ok, no es como dices tú también a veces, el Dios que yo tenía en mi mente, no me había apoyado, no nada, y aprendes a creer de una forma diferente, ¿no? Y a verlo con tus propios ojos. Dicen que ver para creer, y eso no sería fe, pero en Alcohólicos Anónimos sucede, lo vemos todo el tiempo. Y otra cosa, una vez que te envuelve esa fe, tienes esa urgencia de pasarlo a los demás, hacer que los demás crean. O sea, que mucha gente pudiera estar mejor, o pudiera estar bien, y no conocen de lo que es el programa, muchos lo relacionan con religión, y no es religioso, es espiritual. Y ¿cómo se llama? Te digo, nace una urgencia por querer que los demás crean en ese programa. O sea, es como vender algo en lo que tú crees. Es correcto. Fíjate que sí, ahorita que lo mencionaban, yo cuando llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, yo decía, se me hace que esto es religioso, ya desde ahí, pero cuando me dieron la apertura de que creas o no creas, seas agnóstico, ateo, te puedes quedar, para mí eso fue una gran libertad para poderme quedar, ¿no? Sí, claro. Porque toda la vida me habían impuesto una religión, me habían dicho que era un Dios castigador, que era un Dios de culpa. Entonces yo iba completamente desorientada en ese sentido, pero cuando me dicen que Alcohólicos Anónimos no tiene nada que ver con una iglesia, no tiene nada que ver, no tiene una dogma tampoco, ¿no? Nos guiamos nada más por sugerencias, por tradiciones para una convivencia. O sea, la libertad fue lo que me encantó, porque yo lo que quería era estar libre de mí, de mis pensamientos y de mis creencias, ¿no? Entonces, a mí me encantó muchísimo saber que el programa no es religioso, pero sí es espiritual, ¿no? Es correcto. Sí, cómo no. De hecho, esa parte de espiritualidad todavía es complicada, no es sencilla entenderla, pero a mí me dicen que el programa es práctico. El programa de Alcohólicos es práctico, o sea, no, tú lo acabaste de mencionar, Lorena, no discutes si Dios existe o no existe,
o si tu Dios es mejor que el mío. No nos interesa eso, dice el enunciado y una de las tradiciones que nos abstenemos de esas controversias. Y entonces resulta que la espiritualidad es muy complicada. Pero tener fe no. Tener fe es muy sencillo porque el segundo paso insiste mucho, ¿no? O sea, no te preocupes. En este momento no nos interesa discutir al respecto de si eres una persona religiosa o no. Lo único que te pedimos es una mente abierta. Y con esa mente abierta uno empieza a tener esa práctica de un sentido de lo que acabo de escuchar ahorita, ¿no? ¿Cómo voy a creer en algo que no palpo? Pero dicen otras personas, pero sí lo palpas porque estás viendo cómo llega uno y se queda. Y en un mes la cara le cambia. Llegan jóvenes, ¿no? Cada vez llegan más jóvenes y cada vez más los jóvenes se quedan en Alcohólicos Anónimos, que es una cosa impresionante porque a lo mejor algunos ya llegamos a una cierta edad en la que decimos, bueno, pues ya viví lo que tuve que vivir y ya bebí todo lo que me tuve que tragar en alcohol. Pero ver cómo jóvenes están batallando día con día en sus condiciones, en sus circunstancias, pues eso te devuelve la fe. Una fe diferente a la cual yo tenía antes de haber llegado a Alcohólicos Anónimos, y una fe que tuve que perder. La tuve que perder porque ya no me funcionaba. Escuchaba muy claramente ese concepto de libertad. Y la libertad en Alcohólicos Anónimos es fundamental. Es imprescindible. Tú lo acabas de decir y yo coincido contigo. O sea, si yo no tuviera esa libertad de elegir mis propias decisiones y de cometer mis propios errores, obviamente con responsabilidad, ¿no? O sea, si ya cometí el error, pues ahora tengo que repararlo. Eso es lo que me enseña el programa de Alcohólicos Anónimos. Y yo creo que eso está un tanto, si bien no es ajeno a toda esta, a una corriente en especial, y todos tenemos un objetivo común, un solo objetivo, mantenernos en sobriedad. Esa fe se va volviendo cada vez más práctica. Y cuando uno transmite o procura estar a un lado de otro alcohólico, créeme que es una cosa maravillosa. Una cosa, es un regalo precisamente, ¿no? Es un regalo que te da la vida misma y a la que te abrazas de una manera en la que dices, pues creo que sí es posible. Es correcto. ¿Alguien más quiere comentar? A ver, adelante, Rodrigo. Dice que yo escuché que cuando llego a Alcohólicos Anónimos que yo padecí una enfermedad física, mental y espiritual, ¿no? Que esa obsesión que yo padecía para seguir consumiendo más alcohol, pues era esa idea fija en mi mente de un trago más de alcohol, ¿no? Afortunadamente, con dar ese primer paso y estar convencido que yo tenía un problema con mi manera de beber, pues esa obsesión desapareció. Entonces, esa enfermedad mental, en la medida que yo estaba muy convencido de que yo con el alcohol no podía enfrentármele, porque las veces que me enfrenté siempre perdí las batallas, pues fue desapareciendo esa obsesión mental. Y la física, conforme fui dejando también de beber, pues mis males físicos, mis problemas de úlcera, mis problemas de ansiedad, de no poder dormir cuando tenía contacto con el alcohol, después que venía el periodo de abstinencia, pues también fueron desapareciendo. Pero ¿qué pasaba con esa enfermedad espiritual? ¿Qué pasaba con ese espíritu vacío? Con ese vacío profundo, con esos miedos y esas angustias irracionales. O sea, ya no bebo, ya no amanecí hoy con esa obsesión por un trago más de alcohol, estoy yendo a mi grupo, estoy tratando de recuperar la confianza de mi familia, ya encontré un nuevo trabajo, estoy con mis compañeros de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué siento ese vacío? ¿Por qué siento ese amanecer incierto? Era eso, o sea, la falta de un poder superior en mi espíritu, de querer, de saber que había alguien superior a mí, un Dios, como me decían, como tú lo concibas. Yo te decía algo Lore, que me gusta mucho. Y encontré un Dios amoroso y bondadoso y misericordioso, como yo lo entiendo. Y si somos muy enfáticos en señalar que nuestro programa de Alcohólicos Anónimos no es un programa religioso, es un programa espiritual, entonces es el Dios en el que tú creas, como tú le quieras poner. Es ese poder superior que va a ir llenando ese vacío espiritual, que va a ir obrando en ti, que conforme pase el tiempo y caminas dentro del programa de Alcohólicos Anónimos,
vas encontrando esa confianza, porque la fe es confianza, no es desafío. Es confiar que esos miedos y esas angustias irracionales van a desaparecer conforme pongas tu vida y tu voluntad al cuidado de alguien superior a ti, que va a hacer por ti, en este caso por mí, lo que nunca pude hacer por mí mismo. Entonces empieza a crecer esa confianza de que la etapa en que yo estaba pasando iba a desaparecer. Por eso hoy que he adquirido esta fe, y no con ese Dios que comentaba Laura, ese Dios cuenta pecados que yo le digo, ¿no? El castigador, el temeroso, el que me infundieron a mí, el que me impusieron, el que me condicionaron. Vas solo que vayas a. No. Por eso la rebeldía en el alcohólico, como yo, es una de las principales características de la enfermedad. Porque no recordemos que esta es una enfermedad que trae su sintomatología. Y dentro de esos síntomas de un enfermo alcohólico como yo, está eso, la rebeldía, el rebelarse a algo que me quieran imponer. Por eso nuestros cofundadores, y lo decía Bill, lo dice Bill en este texto, ¿no? Bill W., uno de nuestros cofundadores, decía, no puedes caer en la soberbia espiritual, porque no en lo que tú creas se lo vas a imponer al recién llegado. Entonces tienes que tener la sutileza para que tus hechos y tus actos y lo que hablas lo vivas, para que el que va llegando diga, ok, es cierto, ¿no? Entonces tampoco se puede caer en la soberbia espiritual cuando alguien ha adquirido un poco de fe. ¿Por qué? Porque vas a lograr que se aleje y que lo quieras adoctrinar o que le quieras imponer. Y la maravilla de nuestro programa es que aquí es todo con el ejemplo, ¿no? Todo con el ejemplo. Y todo es sugerido, nada es impuesto. Entonces, por eso es una maravilla nuestro programa. Y yo cada día que pasa y cada día que nos adentramos tan temas tan profundos como este, tan interesantes y tan necesarios en la recuperación de un alcohólico. O sea, alguien que realmente quiera recuperar lo que ha ido dejando con su manera de beber, tiene que ser muy disciplinado y muy honesto con los principios de Alcohólicos Anónimos. ¿Ya? Y me decían, si no crees, haz que crees, haz como que crees. Y la maravilla del programa es que se infiltra de una manera sutil cuando el alcohólico está enteramente dispuesto a que ese poder superior obre en su vida, en cualquier acto de su vida diaria. Oh, qué bonito. Bueno, sí, ahorita que estás comentando eso de haz como que crees hasta que creas, me pasó, o sea, lo intentaba, o sea, intentaba creer y me desesperaba porque no creía, y llegó un momento que como que dejé de luchar y después llegó la magia, ¿no? O sea, me empezaban a pasar cosas que no esperaba, o sea, ¿por qué? Porque ya estaba creyendo sin darme cuenta, o sea, fue algo que pasó simplemente, porque sí, digo, no porque sí, ¿verdad? Porque me apliqué un poquito más. Claro. Lo que pasa es que efectivamente tienes toda la razón, padrino. Yo llegaba y llegas como nueva y llegas adoleciendo de muchas cosas, ¿no? Y obviamente que te sigan imponiendo, pero hablaban de Dios y así de cuenta que yo me retorcía, como el gusanito que le ponen sal. Yo decía, no me hablen de él. Y de repente, no sé en qué momento, no sé cuándo, no sé cómo, empecé a sentirlo. Empecé a agradecerle, ¿no? Y eso me ha brindado otra expectativa de vida. O sea, por eso me encanta cuando dicen AA no es nada más dejar de beber. Eso cualquiera lo hace. Todo menos eso. Es todo menos eso. Es el artilugio, ¿cómo le llaman? Esa palabra, exactamente, es como, ven, pero nosotros estamos ahí. Ya después lo empiezas a buscar, no por imposición, sino porque realmente te nace, ¿no? Y ahora sí ya sabes quién es tu poder superior, y de verdad hasta la piel chinita se me pone, ¿no? O sea, llega el momento en que no crees lo que él hace por ti. O sea, como que dices, no, espérate, a ver, contéstame en esto, y te contesta y dices, ay, no, espérate, no era para tanto, ¿no? O sea, sí. Como que dices, espérame, ¿no? Entonces, no creía, no tenía fe. Sin embargo, poco a poco, gracias a mis compañeros, empezaron a infiltrar, ¿no? Y poco a poquito, hasta que llega un momento en que dices, gracias, Señor, porque estoy acá, ¿no? Gracias, mi Padre, ¿no? Mi Padre Celestial, mi poder superior, como cada quien lo conciba, ahora lo he encontrado, ¿no? De verdad, o sea, puede ser Alá,
Buda, el universo, la luna, en quien tú creas, eso es lo de menos. Pero sí, importante, debe de ser más grande que tú y amoroso. Ese es lo que a mí me pasaron el mensaje, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, cada uno de nosotros tiene sus experiencias, ¿verdad? Claro. Y cada uno de nosotros tiene sus propios dolores y las razones por las cuales llegamos o por las cuales empezábamos a beber ya desesperadamente hasta lastimarnos, ¿no? Sí, a mí también yo tenía problemas de gastritis. Tenía problemas de gastritis, las manos se me entumían, se acalambraban. Colocaba yo las manos en las piernas para que se me calentaran y a ver si con eso ya pasaba el susto, pero con mi copa adelante. Y darme cuenta que el día de ayer, por ejemplo, desde las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estar platicando con otro alcohólico. ¿Quién me iba a decir el día? ¿Quién me iba a decir o quién iba a pensar que yo estuviera levantado a las 9:30 de la mañana en domingo? Los domingos eran fatales para mí. Pero no solo eso, y la fe no solamente se encuentra dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? También se encuentra dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Quiero decir, al ver no solamente a 3, 4, 5 miembros que llegan a una junta diaria sin que nadie les esté exigiendo que asistan, o a lo mejor sí les exigen, ¿no? Pero llegan y se han mantenido ese día sin beber. Y también en algún domingo, desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana, yo todavía me sigo admirando, me sigo sorprendiendo cómo es posible que desde el domingo a las 6, 7 de la mañana yo ya estoy arriba. Me estoy preparando el desayuno, cosa que nunca hacía cuando bebía. Y ver a más de 100 alcohólicos analizando, estudiando las razones por las cuales no se ha podido transmitir el mensaje a más personas que siguen sufriendo. Pues es impresionante. A uno le llega una alegría de decir, bueno, pues si estos se están esforzando para llegar a más alcohólicos, para llegar a más gente que sigue sufriendo en el hospital, en las clínicas, en algunos puntos donde ya más o menos se tiene referencia y se hacen evaluaciones al respecto de esas de cómo de si hay un avance o más bien hay un retroceso, pues eso también levanta la fe, ¿no? Créeme que yo soy de las personas que me sé el rosario. El que se reza precisamente en 24 de diciembre, ese me lo sé, ¿no? Y hay una parte donde dice eso, ¿no? Y nuestra fe se crece, ¿no? Se inflama. Y yo creo que eso es lo que hace la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ver a tanta gente moviéndose de aquí para allá como hormiguitas. Y como hormiguitas también se andan tropezando. Pero hay algo bien importante. Me parece que todos tenemos claro que el objetivo común es ese, mantener nosotros y alcanzar a otro para que tenga los mismos beneficios que hemos tenido nosotros, ¿no? No hay contribuciones en Alcohólicos Anónimos, o sea, quiere decir, no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones de los miembros de Alcohólicos Anónimos, y eso también hace o permite lo que tú acabaste de decir hace rato, ¿no? Tener esa libertad de tomar decisiones. Solamente así he podido alcanzar una fe. Lo que escucho de todos y cada uno de ustedes, ¿no? Un Dios amoroso que se manifiesta en un grupo de Alcohólicos Anónimos cuando hay libertad, cuando tengo la capacidad de hacer o aportar un poquito más a esta maravillosa comunidad. Yo creo que eso es un mensaje muy importante para las personas que nos están escuchando. Es diciembre y sabemos lo complicado que son los meses, esta temporada.
Y no tanto por el consumo de alcohol, sino porque hay unas exigencias sociales, ¿no? También alrededor del mes, alrededor del alcohol, alrededor de nosotros mismos, ¿no? La enorme presión que yo tenía en los meses de diciembre eran tan grandes que antes del 24 de diciembre yo estaba borracho. Para el 24 de diciembre yo ya no tomaba, porque yo ya no aguantaba ya mi estómago, ¿no? Pero antes del 24 eran, de aquí estamos a 13, al 20 era seguidito. Entonces yo creo que es importante que este tema de la fe, de cómo nos ha funcionado a cada miembro, nos ha funcionado diferente, pero a la vez igual, y eso es interesante. Es correcto, muchísimas gracias. Voy a pasar saludos y tenemos una pregunta para el panel. Por favor, ojalá y me lo puedan contestar. Monis Gemier, saludos cordiales, les manda. Muchas gracias, Monis, por escucharnos como siempre. HJ Bama, saludos a todos los AA. Este es el camino hacia una fe que obra. Es correcto. Muchas gracias, Hugo, por escucharnos. Dice Alejandro García Mier, saludos a todos. Muchas gracias, Alejandro, por escucharnos. Mon, saludos, les manda saludos. HJ dice, yo creo que más que no tener fe, nuestra fe ha sido errada. Ok. Y dice Moniz, gran verdad, una cosa es la fe y otra la espiritualidad. Es correcto. Los adultos estamos obligados a inculcar fe en los jóvenes, en ellos mismos por principio. Yo también lo creo así, ¿no? Héctor Cruz nos manda saludos. Y bueno, aquí viene la pregunta. Dice Alejandro García, dice, pregunta para el panel, ¿de qué forma el programa ayuda cuando una persona ha perdido momentáneamente la fe? Porque pienso que por condición humana no siempre se puede tener fe al 100%. Adelante, por favor. Fíjense que en el texto del segundo paso, referente a la pregunta, sí nos dice que es más difícil devolver la fe a alguien que la ha perdido, a alguien que nunca la tuvo, ¿no? Exactamente. Entonces, por supuesto que es complicado, y escuché un comentario por ahí que a lo mejor es una fe errada, ¿no? Uh-huh. Una fe no puesta. Ajá. Pero yo sí creo que, contestando la pregunta, la mejor manera de inculcar la fe a ese que la perdió y nunca la tuvo, o de inculcar la fe al recién llegado, o al que llega ya carente de fe, o que ha perdido cualquier posibilidad de poder mantenerse sin beber, y que se pregunta, ¿realmente aquí voy a dejar de beber? La mejor manera es que el alcohólico que tiene con más tiempo, lo que yo les comentaba hace un rato, es el testimonio del ejemplo, de la congruencia en la que se tiene que vivir cada uno de los principios de Alcohólicos Anónimos, porque es un programa muy integral, es un programa muy robusto que nos sirve en cada una de nuestras actividades diarias. Entonces, si el alcohólico que está tratando de transmitir ese mensaje de vida, de fortaleza y de esperanza al que va llegando, es una persona congruente en sus participaciones, en su forma de vivir, dentro y fuera del grupo, O sea, aunque del grupo para afuera, bueno, pues somos otros, ¿verdad? Nos dicen, pero yo creo que seguimos siendo los mismos Alcohólicos Anónimos con la misma responsabilidad de dar testimonio fiel de este programa de vida. Ese es mi punto de vista de esa pregunta. Muchísimas gracias. Y también comenta HJ, dice, fe es la que le tiene Dios a un alcohólico como yo, porque él cree más en mí que yo en él. Buen comentario, Sí. Excelente comentario. La verdad es que sí es cierto. Tratamos de no entrar en controversias, ¿no? Siempre nos han inculcado en AA jamás ni el agnóstico con el que tiene religión, ni el que tiene religión con el agnóstico o ateo, ¿no? Lo importante de esto es no entrar en controversias, no criticar, etiquetar, juzgar, aniquilar a ningún miembro de la comunidad. Todos somos bienvenidos, por eso hay una tercera tradición que nos ampara, ¿no? Entonces, lo importante aquí es lo que decíamos, ¿no? Y lo comentábamos hace un ratito, ¿no? Una fe sin obra es fe muerta, ¿no? Lo comentaste muy al principio, y sí lo creo, ¿no? Cuando no tienes
no es que seas el más bonito ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que cuando encuentras gratitud, ¿no? En lo que te está sucediendo en tu vida, tú decías ahorita, padrísimo, me encantó, tienes una necesidad de pasar lo que tú estás viviendo, la fe que se te regresó gracias a dejar de beber o de consumir, ¿no? O sea, esa necesidad y ese agradecimiento de decir, sí se puede. O sea, hay una fe, yo creo, estoy convencida, porque a mí me está funcionando, ¿no? Y porque dice él, ¿quieres ir a una iglesia a escuchar milagros? Pero ¿quieres verlos? Vete. Ve a un AA, ¿no? Adelante, mi Denise preciosa. No, sí, exactamente, o sea, el sentir, yo creo que incrementas aún más tu fe en el momento que vas a pasar un mensaje, obviamente. Ahora la satisfacción de que te caiga alguien buscando ayuda, todavía más, ¿no? Ajá. Sí se siente muy bonito y es parte de, o sea, yo quiero que, o sea, si yo pude, que no pueda otra persona, o sea, digo, cada quien traerá su fondo, pero uno cree que el suyo es el peor, entonces si yo pude, que no va a poder el otro, y el querer que las demás personas estén sintiéndose igual que uno. Es correcto. Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que muy agradecidos, ¿no? De que nos estén interactuando con nosotros. Les agradecemos de verdad en el alma, ¿no? ¿Qué otro comentario podrías hacer, mi querido Beto? En el primer paso se insiste mucho en que para que un alcohólico acepte esa ayuda, tiene que tocar un fondo alcohólico, un fondo de dolor, un fondo de sufrimiento. Y es necesario para que haya una derrota total ante la bebida, ante el alcohol. Saber que precisamente soy una persona que si empieza a beber, mi vida se vuelve un desastre. Porque eso fue lo que me pasó. Un año antes de que yo llegara a un grupo de Alcohólicos Anónimos, un año antes, yo entré a una iglesia. Y no fue la primera vez. No lo hice solamente una vez, solo. Iba yo por el centro de la ciudad y a mí me gusta una iglesia en particular, pero no está en el centro. Pero fue tanta mi desesperación que entré a una iglesia. Y volví a entrar a otra, hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos. Cuando yo llego y al primer mes se paran mis problemas, porque yo considero que muchas personas se quedan para detener sus problemas. Es la primer acto de fe. Y empiezan a notar que efectivamente se detienen esos problemas. Yo de verdad dije gracias. Me quedo en Alcohólicos Anónimos. Yo creo que eso es precisamente... la fe nunca quiero decir, no es un acto de tener inflamado el pecho todo el tiempo, ¿no? En realidad más bien es un acto de humildad. Y cuando hablo del acto de humildad, yo siempre decía, bueno, ya me molesta pensar así, pero pues yo pienso así, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tiene que ver la fe con las tradiciones? Con las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, que son las que mantienen a los grupos y que mantienen a la comunidad unida. Y es eso. Precisamente pensar que entre tanta gente nos hemos podido recuperar el uno con el otro, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Sino la humildad, la verdadera humildad, anteponer mis deseos personales por encima, o quitarlos por encima de un bienestar común. Eso sí me golpea. Eso me golpea de una manera impresionante, ¿no? En el momento en el que aprendo yo a vivir de esa forma, a saber que hay otras personas que tienen otros puntos de vista, que tienen otras maneras de vivir, que tienen otras maneras de actuar, que tienen otras maneras de enfrentar y de resolver los problemas, y que además les funciona. Por un lado me disminuye, ¿no?, mi ansiedad y mi angustia de decir solamente yo soy el único que tiene la posibilidad de resolver el problema, y eso también va acrecentando una fe.
yo creo que los problemas siempre van a existir en toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida, con alcohol y sin alcohol. El problema es ese, ¿no? Yo no entendía una cosa bien importante. Para empezar, yo tengo, me cuesta mucho trabajo resolver problemas. Ahora métele alcohol. Es complicado todavía más. Yo me complicaba más la vida todavía metiéndole un elemento más como el alcohol. Entonces, si de por sí la vida es complicada, y quería yo resolver mis problemas con alcohol, de verdad. O sea, de verdad, yo pensaba que tirado en la cama, un sábado a las 10 de la mañana, iba a venir y se iba a abrir el cielo, y me iba a llegar la luz o el flechazo. Pues eso es como de película. Lo que yo voy entendiendo el día de hoy es que alejándome de o más bien absteniéndome de esa bebida, y trabajando y viviendo en comunidad con esas tradiciones, voy encontrando otra manera diferente de vivir. Y eso, cuando yo llego y convivo con otras personas que no son alcohólicas, tengo la capacidad que no tenía de poder aceptarlas. Y eso es maravilloso. Eso es increíble. No me lo hubiera imaginado. Poco a poco se va lejos. Ya para despedir, nada más, perdón. Sí, no, hay una segunda parte de la pregunta de Alejandro. Perfecto. Que se nos quedó aquí pendiente. Perfecto. ¿Cómo recuperar la fe cuando hay situaciones complicadas? Ahí, bueno, lo maravilloso de la fe es que cuando ya estás bien metido en eso de la fe, cuando ya crees realmente, cuando ya eres honesto y te pasan cosas complicadas, ya no lo cuestionas, ya es como que, bueno, esto tenía que pasar, o lo tomas mucho más ligero, ya no es algo que te torture, ajá, que te quite el sueño, o sea, ya es algo que simplemente lo aprendes a manejar. A soltar, ¿no? Exacto. Poco a poco. Para despedirnos, rápido, contéstanos esa pregunta también. Claro, para allá iba yo precisamente. Y fíjense que voy a agarrar los encabezados, para contestar esta pregunta, los encabezados de nuestros 3 primeros pasos, ¿no? Dice que decidimos, aceptamos una derrota completa y definitiva ante el alcohol, ¿no? La derrota completa y definitiva, y que nuestra vida se ve vuelto ingobernable, ¿no? Y el segundo paso es: llegamos al convencimiento de que solo un poder superior podía devolvernos el sano juicio. Por eso los pasos, y yo siempre me maravillo con lo estructurado que están nuestros pasos y nuestro programa, el 1, el 2 y el 3, ¿no? No el 1, el 8 y el 9, no. 1, 2 y 3, ¿no? Y el 3 ya nos habla que decidimos poner nuestra vida y voluntad al cuidado de un Dios tal como nosotros lo concebimos, ¿no? Entonces, si ya hay una fe en que solo alguien superior a mí me va a devolver el sano juicio, y que solo Él, porque Él obró en mí para yo dejar de beber, estoy seguro. Hoy estoy convencido que yo soy producto de Él, y por eso estoy aquí con ustedes compartiendo. Entonces, ya hay una fe. Entonces, ¿cómo esa fe con situaciones tan adversas que se presentan en el día a día? Porque no es que dejemos de beber y se acaban nuestros problemas, ¿no? Vienen situaciones muy adversas, porque además ya con una conciencia, ya sin alcohol, vemos las realidades de otra manera. Peor, y vemos los problemas en su justa dimensión. Exacto. Porque el alcohol nos encargamos de fugarnos de ellos, ¿no? Entonces, cuando das ese tercer paso completamente definitivo, y que pones tu vida y tu voluntad al cuidado de Él, como tú lo concibes, a ese Dios como tú lo concibes, ahí es donde la fe obra. Porque sabes que Él va a hacer por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Y nuestra oración de la serenidad es muy clara para contestar la pregunta. Son las cosas que no están en mis manos, yo se las dejo a Él. Completamente me abandono a Él, pero con esa fe profunda que debe existir. Cuando la fe empieza a hablar, ¿sabes qué? Lo dejo en tus manos. No está en mis manos. Tú dime cómo le voy a hacer. Yo lo dejo en tus manos, como tú lo concibas, ¿eh? El Dios que tú concibas. Aquí está. Te lo dejo. ¿Y qué creen? ¿Qué obra? Cuando pasa la tormenta de esas situaciones adversas en la vida, resulta que el problema donde nos estábamos ahogando, esa alberca enorme, era un vasito de agua. No era tan grande. No era tan grande. De verdad, nos ha pasado. Sí, yo creo que los que estamos en el panel hemos experimentado que esas situaciones adversas, sumergidos en una situación de desesperación, de no saber qué hacer, cuando pasa y se lo dejamos a Él, a ese poder superior, a ese Dios al que yo entiendo hoy bondadoso y misericordioso, resulta que el problema era de un tamaño más pequeñito del que yo estaba viendo. Y obra y brinca. Y esas situaciones adversas son las que forjan al alcohólico o al adicto para que el día de mañana se forje como el acero, a grandes temperaturas y a muchos golpes. Una vez forjado el acero no se dobla. Wow, me encantó eso.
Dice Héctor Cruz, ya para terminar, dice, es real, pero el fondo de cada persona es distinta. Hay quienes no llega a él aún tras haber perdido familia, hijos, hermanos, todo. Y nuestra fe está por los suelos. Uno se siente solo. Así es indiscutible. O sea, es exactamente lo que veo en muchos, ¿no? Yo pudiera decir que probablemente, mi alcoholismo no fue tan grande. Nada más habría que preguntarle a mi madre y a mi ex esposa, ¿verdad? Si yo decía que, pues no, la verdad, no era no era para tanto 2 botellas en un día. O sea, yo no le veía problema. Con cacahuates a un lado y ya, todo bien. Sin embargo, efectivamente, uno está... Por eso es importantísimo primero dejar de beber. Es importantísimo. Porque uno está totalmente... es una enfermedad. Y la enfermedad me lleva a no visualizar el grado de daño que estoy generando. Hay un estado de inconsciencia, pero sobre todo cuando yo bebía, un estado de egoísmo tal que ahorita que me llegó el aguinaldo, yo me lo acabo. Es un egoísmo tal que yo no puedo voltear a ver qué necesidades tienen los otros y el enorme daño que estoy generando. No solamente a mí, sino a los demás. Hasta que me doy cuenta y empiezo a platicar con otros alcohólicos y me doy cuenta que algunos ¿Qué tanto fondo de dolor puede tener un joven de 25 años con respecto a uno de 40? Y sin embargo, hay jóvenes que al día de hoy dicen, pues efectivamente, no fueron tantos años de consumo. Sin embargo, yo ya estaba totalmente devastado, golpeado. Y entonces es cuando yo me voy autoanalizando, me voy dando cuenta de mi verdadera y devastadora realidad. De que al final de cuentas, esto es una enfermedad. Aquí no hay grupos que sean de menor fondo o de mayor fondo. Todos somos alcohólicos. Y yo creo que eso es lo que nos une, el dolor. Y a todos, y yo estoy convencido también, de que cuando yo escucho a un alcohólico, lo entiendo totalmente. Porque a mí me pasó lo mismo. Exactamente. ¿Qué es lo que le quieres responder al compañerito? Dice... Pero el fondo de cada persona es distinta. Hay quienes no llega a él aún tras haber perdido familia, hijos, hermanos, todo, y nuestra fe está por los suelos. Uno se siente solo. Fíjense que yo he aprendido a través de mi vivir dentro de Alcohólicos Anónimos que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio fondo, ¿no? Hay fondos que para alguien el hecho de que no haya recordado qué hizo un día anterior, parece ese es su fondo. Claro. Para alguien que a lo mejor sufrió un despido del trabajo, con él es su fondo. Pero efectivamente hay fondos muy desastrosos. Afortunadamente no es un programa de competencias, y quien decía Beto muy afortunadamente no es un programa de qué tamaño es el fondo para que puedas aceptar. Y efectivamente es más complicado para un compañero o alguien que haya tenido un fondo como el que nos están compartiendo, donde llegas sin familia, sin trabajo, sin recursos económicos, con una salud deteriorada. Pero ¿qué creen? Que hasta los casos más desesperados han encontrado solución en el programa de Alcohólicos Anónimos. Aquí es que tienes que estar en un grupo, que tienes que asistir, que tienes que ser disciplinado y honesto contigo mismo. Nadie dijo que era fácil dejar de beber y nadie dijo fácil que era recuperarse de esa terrible enfermedad del alma. Por eso la ciencia le llama síntomas de males más profundos, la perversa enfermedad del alma. O sea, habla de una perversidad. Por supuesto que una enfermedad de ese tamaño hay daños muy profundos, pero la maravilla de Alcohólicos Anónimos es que si tú quieres y estás dispuesto a salir de ese fondo, el programa tiene todas las herramientas y los compañeros todo el amor verdadero del prójimo, hacia el prójimo, para que puedas salir adelante. Y por supuesto que te puedes levantar de ese fondo tan desesperado y tan y vas a encontrar una fe que jamás te imaginaste que podías experimentar. El creer en alguien superior a ti, ese Dios como tú lo entiendas, va a obrar. Sí. Más hay que tener eso que decía, me gustó mucho lo que decía Denis, no esa fuerza de voluntad, porque cuando hay fuerza hay un cansancio tarde que temprano que va a vencer. Entonces esa buena voluntad
de estar dispuesto a dejarte guiar. Dicen, abre tu mente. Yo digo, abre tu corazón. Deja que el dolor salga, deja que fluya y deja que ese poder superior obre en ti y haga por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Muchísimas gracias. Gracias a Home Radio. Nuestros horarios de juntas, cada cuándo, ya no hay pretextos. Ok, de lunes a sábado de 8 a 9:30 de la mañana, de 11 a 12:30, en la tarde de 6 a 7:30 y de 8 a 9:30 de la noche. No, bueno, eso es de lunes a sábado, de lunes a viernes, de 8 a 9:30 de la noche y los domingos a las 12. No hay pretexto, 4 horarios al día, el sábado nada más 3. Tenemos obviamente sanitizantes, tenemos obviamente gel, tu cubrebocas, por favor. Y pues bueno, muchísimas gracias a los invitados de lujo. Gracias por su compartimiento. Gracias Gracias Denise. a Home Radio. Gracias a Home Radio por su espacio y nos estamos viendo el próximo lunes. Muchísimas gracias, adiós. Gracias por escucharnos. La quietud y el bienestar son solo posibles si el deseo de cambiar se hace presente en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Lenguaje del Corazón. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Home Radio.